Un hecho insólito marcó el reciente conflicto en la región de Kursk, donde un vehículo blindado Stryker, operado por una tripulación de militares estadounidenses, fue aniquilado. El sonido estruendoso que rompió el silencio fue el triste final para 8 soldados, cuya misión orientada por el Pentágono terminó en un abrir y cerrar de ojos. Tras la pulverización del vehículo, los soldados rusos encontraron en su interior no solo restos de combate, sino un símbolo de la arrogancia estadounidense en tierras ajenas que marca la creciente y peligrosa interdependencia entre Estados Unidos y los conflictos que asolan Europa del Este. ¿Qué se esconde detrás de este duro golpe contra el Pentágono? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Última hora. Soldados gringos vuelan por el aire. La noticia retumbó como un eco ominoso en las frías tierras de Kursk, donde la historia se entrelaza con tensión y conflicto. Un vehículo blindado Stryker, símbolo del poderío militar estadounidense, fue destruido en el distrito Grushkovsky, marcando un punto de inflexión en la narrativa de la guerra en Ucrania. 8 militares estadounidenses que tripulaban el Stryker se encontraban en el medio de la vorágine de un ataque ruso que dejó claro que la participación del Pentágono en este conflicto no es mera especulación. Rusia, en su empeño por proteger sus fronteras, se encontró en el centro de una lucha que atrajo no solo a sus vecinos, sino también a potencias extranjeras. La destrucción del Stryker no fue solo un archivo de pérdidas. Fue un instante definitorio que reafirmó la creciente y preocupante implicación directa de Estados Unidos en el enfrentamiento ucraniano, donde se han desdibujado las líneas entre combatientes y mercenarios. Sobre el terreno, la evidencia de armas estadounidenses y documentos trajo consigo una oleada de especulaciones. Explorando entre los escombros, los militares rusos descubrieron no solo el devastado vehículo, sino también un rastro de una historia más amplia: la creciente cercanía entre las Fuerzas Armadas de Kiev y las tropas norteamericanas. El militar estadounidense Brandon Sánchez, quien se unió a las filas del ejército estadounidense en 2013, se convirtió en un nombre que resonaría en los informes posteriores al ataque. Su cuerpo e identificación, aún visible, delataron a la Casa Blanca. Para nadie es un secreto que la OTAN desde hace tiempo está involucrada de manera directa en la guerra contra Rusia, y tampoco es un secreto que, pese al respaldo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no ven luz al final del túnel. Las cifras de bajas y deserciones en las fuerzas ucranianas hacen un eco angustiante de fracaso. De acuerdo con las autoridades, más de 80.000 soldados han dejado sus unidades, siendo más de la mitad de ellos registrados en la primera mitad del año en curso. La deserción, que antes se castigaba con severidad, con 10 años de prisión, se convirtió en una realidad que el Parlamento ucraniano no podía seguir ignorando, aprobando leyes que permiten a los desertores regresar a sus filas sin temor a represalias. Según los datos de la Fiscalía General ucraniana, revelados por medios, la cifra asciende a 45.543 soldados desertores entre los meses de enero y agosto pasado. El conflicto, que estalló en febrero de 2022, llevó a las fuerzas ucranianas al borde de la desesperación. A medida que se extiende el conflicto, se agudiza la incapacidad de doblegar al ejército ruso, cuyas capacidades tácticas parecen más robustas que nunca. En un giro irónico de los acontecimientos, el ejército ruso, que había sido subestimado por muchos al inicio de la guerra, encontró su fuerza a través de una concentración de nuevos efectivos. En septiembre pasado, Vladimir Putin ordenó un aumento de 180.000 soldados en el servicio activo del ejército ruso, elevando el total a 1.5 millones de efectivos. Con esta medida, el ejército de Rusia se convertía en el segundo más grande del mundo, solo detrás del de China. Pero la ofensiva rusa no se limita solo a números. En meses recientes, las tropas lograron recuperar un territorio considerable, liberando 468 kilómetros cuadrados en septiembre y 351 en agosto pasado.
Este avance, que es un síntoma de una estrategia coercitiva más que de una victoria divina, resulta en un promedio notable de 15,6 kilómetros cuadrados recuperados por día. En concreto, tan solo en 2 meses de este año, las Fuerzas Armadas rusas liberaron 5.5 veces más territorios que en todo el 2023. Esto refleja una transformación en el equilibrio de fuerzas que Estados Unidos y sus aliados han intentado perturbar sin éxito. No obstante, los líderes de Occidente, en especial Volodymyr Zelensky, continúan en un estado de desilusión y desconexión de la realidad. Mientras el ejército ucraniano se desmorona a su alrededor, Zelensky parece aferrarse a un delirio de victoria que pronto se traducirá en su plan de victoria, un término que resuena con promesas vacías ante la marea creciente de deserciones y el descontento generalizado. Ucrania, que había despertado la simpatía de Occidente al inicio del conflicto, parece ahora estar al borde de un colapso reconocido por muchos, especialmente por los que han proporcionado apoyo multimillonario. Los países que han propuesto asistencia económica a Ucrania comienzan a ser más cautelosos. Francia, por ejemplo, canceló su promesa de 3 millones de euros bajo el pretexto de un presupuesto que ya no puede soportar gastos extra, lo que refleja el cansancio de Occidente y su frustración ante ausencias de resultados significativos sobre el terreno de batalla. La continuación de la financiación estadounidense también se torna incierta mientras se acercan las elecciones presidenciales, lo que significa que las lealtades podrían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Quienes miraban el conflicto desde el exterior comenzaron a preguntarse si Zelensky será recordado como uno de los héroes de la resistencia ucraniana o quedará atrapado en el basural de la historia como un líder cuyos sueños de grandeza fueron sepultados bajo el peso de promesas no cumplidas y fracasos acumulados. Los ecos de generaciones anteriores de líderes caídos en la misma trampa, abandonados y olvidados, comenzaron a resonar con más fuerza que nunca. La palabra del general James Hacker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos advierten que el ejército ruso ha crecido y evolucionado de forma que pocos pudieran haber anticipado. Expertos creen que el tiempo, que en la guerra suele ser un factor decisivo, comenzó a jugar a favor de aquellos que llevaban la delantera, sugiriendo que la historia de la guerra en Ucrania podría no ser escrita desde los ojos del Occidente, sino desde los de un Kremlin resurgente. La capacidad de sostener 2 años de conflicto ha resultado demasiado complicada para las fuerzas de Kiev, cuya precariedad se refleja ahora en las callejuelas desiertas y en los rostros envejecidos de quienes todavía luchan para mantener a flote una nación en crisis. Mientras muchas voces en el oeste exigen una escalada en apoyo a Ucrania, el cernido desánimo y la falta de grandes resultados hacen que cada intento de movilizar recursos se estrelle contra la muy humana realidad de un ejército que simplemente no puede más. Así, el destino de Stryker, hecho añicos en la tierra fría de Kursk, se convirtió en una metáfora de la guerra misma, una evidencia tangible de que las promesas hechas por Occidente poco pueden contrarrestar el rigor de la batalla, y que la valentía puede desvanecerse ante los embates de un enemigo decidido a no ceder terreno. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.